En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La presión arterial alta no solo afecta al corazón, también puede dañar silenciosamente tus riñones. Cuando la hipertensión no se controla, acelera la pérdida de la función renal y aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. Conversamos con el Dr. Jesús Vega Colón, nefrólogo, sobre cómo detectar a tiempo el daño, la importancia de las pruebas de función renal y qué pasos tomar para proteger estos órganos vitales. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Dialogando en el día de hoy de algo muy importante. Muchas veces nosotros no pensamos que nuestros riñones son importantes. No pensamos, ¿verdad? Ni le damos, no vamos al médico ni preguntamos. Simplemente pues hay unas pruebas que se hacen anuales en donde podemos ver, ¿verdad? Esa función, ¿verdad? Cómo está nuestros riñones. Pero de ahí afuera, como que nunca lo miramos más allá. Pero hoy vamos a estar hablando de varias cosas que pueden ocurrirle a su riñón y por qué es importante que también cuidemos esa parte del cuerpo. Así que me acompaña en la mañana de hoy el doctor Jesús Vega Colón, nefrólogo, a quien le doy los buenos días y la bienvenida aquí a Vivir con Salud. Saludos, buenos días, gracias por la oportunidad. Un placer. Y un jovencito, mire, que se decidió quedarse en este país para brindar su conocimiento a nosotros los puertorriqueños. Y qué bueno, porque es joven, o sea que los que vamos, mire, en esa cuesta bien abajo, vamos a tener gente como él que nos puedan cuidar. Así que gracias por eso, doctor. Gracias. Yo valoro mucho eso. Vamos a hablar sobre la presión arterial y el daño del riñón. Y es que a veces la gente piensa que si yo soy hipertensa, mis riñones se van a dañar. ¿Cierto o falso? Pues mira, Luz, ¿verdad? Tiene algo cierto, ¿verdad? Bien importante. La presión alta, ¿verdad? O lo que se conoce como hipertensión, es una de las causas principales de insuficiencia renal crónica. ¿Qué quiere decir insuficiencia renal crónica? Es cuando tenemos algún problema o enfermedad en el riñón que dure 3 meses o más. La presión arterial alta, ¿verdad? Puede causar disminución en el flujo de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que llevan sangre al riñón. Y esto sí puede causar a largo plazo insuficiencia del riñón. O sea que le llamamos, ¿verdad?, a la hipertensión como el asesino silencioso. Quiere decir que también en esa parte de nuestro cuerpo del riñón tiende a ser un asesino silencioso. Claro, ¿verdad? Se le conoce como el asesino silencioso, ¿verdad? Porque muchos de los pacientes no presentan síntomas hasta que la insuficiencia del riñón, ¿verdad? Que va de etapa 1 a etapa 5, siendo la 4 y la 5 la peor, llega a esas etapas. Ya cuando llega a esas etapas es que empieza a presentar síntomas. ¿Hay pruebas sanguíneas que puede detectarnos si el riñón está funcionando adecuadamente o no? Sí, mira, existen varias pruebas, ¿verdad?, que se pueden hacer, ¿verdad?, para detectar cómo están funcionando los riñones. Lo más básico de ellos es hacer una química sanguínea, ¿verdad? Eso los va a detectar los niveles de creatinina. ¿Qué quiere decir la creatinina? La creatinina quiere decir, ¿verdad?, es un componente de masa muscular, un derivado, que nos indica cómo están funcionando nuestros riñones. Si vemos que ese valor se está elevando, pues eso puede indicar que hay un problema en el riñón. También podemos hacer exámenes de orina, ¿verdad? Para detectar si hay proteínas en la orina, que usualmente es el primer daño que nos indica que hay un problema en el riñón. O sea que, por eso es que cuando uno se hace esas pruebas anuales, se incluye también esa prueba de orina. Claro, es correcto. Para saber, ¿verdad?, cómo estamos. Y de esa manera, por lo menos, esa es la primera parte para uno entonces comenzar ese camino. Usted menciona síntomas. ¿Cómo yo sé que a lo mejor hay algo que está afectando mis riñones? Pues mira, como comenté, la mayoría de las veces no tenemos síntomas, ¿verdad? Pero cuando la enfermedad del riñón progresa a etapas avanzadas, es decir, etapa 4 o etapa 5, el paciente puede presentar debilidad generalizada, puede presentar cansancio, puede presentar náuseas, vómitos. Eso es lo que el término médico se le conoce como uremia, ¿verdad? Que hay toxinas en la sangre acumuladas. Puede presentar aumento en la frecuencia urinaria, podemos ver espuma en la orina, ¿verdad? Y podemos ver también todo, ¿verdad? Debilidad, hinchazón en el área de los tobillos, en los hombres en el área del escroto, que eso significa ya acumulación de líquido. Por eso cuando muchas veces, ¿verdad?, vamos al médico y se nos hace un examen general, se miran los tobillos. Claro, correcto. Es correcto, ¿verdad? Porque usualmente, ¿verdad?, cuando el riñón no está trabajando como se debe, ¿verdad? Esto también podemos incluir el corazón, podemos incluir el hígado, se empieza a acumular líquido y eso puede ser un indicio de que ya hay insuficiencia del riñón.
Ya para esa insuficiencia, aparte de esa prueba, ¿verdad?, química a través de la sangre, ¿hay algo más que se haga para determinar que sí tenemos esa insuficiencia? Y como pasa con el corazón, ¿verdad? Tienes un 20% de función, tienes un 10%, tienes 25, 30. En el caso del riñón, ¿lo calificamos igual? O sea, en porcentajes. Pues mira, muchas veces, ¿verdad?, le hablamos a los pacientes de porcentaje, pero en realidad no es un porcentaje, es una unidad que se mide en mililitros por minutos. Eso en español le conocemos como la tasa de filtración glomerular, que en palabras sencillas lo que quiere decir es qué tanto el riñón está filtrando, ¿verdad? Para catalogar las etapas, ¿verdad?, la etapa 1 y 2 viene siendo leve, ¿verdad? Usualmente esa filtración está más de un 60% o 60 mililitros por minuto. Ya cuando estamos en etapa 3, estamos en una etapa moderada, así que vamos desde 60 hasta 30. Y ya cuando empezamos a ver síntomas como los que mencionamos, ya es una etapa 4 que va de 30 a 15. Y ya lamentablemente cuando llegamos a una etapa 5, ¿verdad?, que hay que ir pensando a ese paciente encaminarlo en diálisis, es cuando tenemos ese numerito menos de 15 o menos. O sea, que entonces a la larga y a la postre, una persona con, ¿verdad?, con el problema de la presión arterial y esa insuficiencia puede terminar como terminan muchos de los diabéticos, en diálisis. Es correcto, sí. De hecho, la mayoría de los pacientes que están en diálisis y son diabéticos, estamos hablando de un 60, un 80%. Y pacientes que estén en diálisis, que sean hipertensos, estamos hablando de un 30, un 40%. Así que sí va a la par, ¿verdad?, con la enfermedad. O sea, que aquel que es hipertenso debe cuidarse para evitar a la larga llegar a esa diálisis. Y lo mismo que yo siempre digo, que el diabético, desde que se le dice, tiene que comenzar a hacer cambios drásticos en sus estilos de vida para evitar llegar a la larga, porque se puede vivir con diabetes sin tener que llegar a diálisis. Claro, es correcto. Sí, se puede vivir, ¿verdad?, sin llegar en diálisis. Lo importante de esto es la prevención, ¿verdad? Usted ir a su médico primario, chequearse sus laboratorios, y si su médico primario detecta que hay algo, ¿verdad?, empieza a notar proteínas en la orina, ¿verdad?, que es esa espuma que se reportan, o empieza a ver cambios en los electrolitos, en la creatinina, referirlo a un nefrólogo a tiempo, porque sí podemos prevenir, ¿verdad?, con medicamentos y con dieta, a que el paciente no llegue a diálisis. O sea que sí, que podemos entonces, educando a ese paciente, haciendo entonces las modificaciones, evitar llegar a esa diálisis. ¿Qué es lo que se busca? Es lo que se busca. O sea, que el paciente tiene que estar consciente de eso. Óigame, padecer de los riñones no es fácil. La dieta que se requiere, o sea, la alimentación es una alimentación bien difícil y no es muy fácil. Usted mencionó algo que a mí me viene preocupando hace mucho tiempo y sobre todo recientemente, porque he escuchado hablar mucho de eso, como una cuestión de crear músculo, de ayudarnos con esa masa muscular y cuando hacemos ejercicio. Y es la creatinina. ¿Cuán segura es yo tomar creatinina a diario? Mira, hay que tener, ¿verdad?, un poco de supervisión con estos suplementos, ¿verdad?, naturales, ¿verdad?, que se usan mucho en el área de los gimnasios y todo esto, los suplementos de creatina, ¿verdad?, porque esos suplementos con el tiempo pueden afectar la función del riñón, ¿verdad? No es que, ¿verdad?, estén completamente contraindicados, pero en mi opinión, ¿verdad?, deben utilizarse con supervisión, ¿verdad?, que su médico primario o lo refiere a un nefrólogo y le monitoree, ¿verdad?, sus laboratorios constantes. Así que hay que tener, ¿verdad?, un poco de cautela en su uso, ¿verdad?, y especialmente con supervisión de un profesional. Ese es el problema, doctor Vega Colón, que la gente, que si lo natural, y no siempre lo que dice ser natural no nos va a afectar. Correcto. Y vemos, ¿verdad?, cómo, y de hecho, ahora recientemente ha salido una bebida de estas energéticas que se llama Feel Free. Voy a estar trabajando eso esta semana, en donde es de unas raíces, pero una de ellas hace la mímica de un opioide como fentanilo. Y es una planta, es una raíz. Y la gente está llegando a los hospitales. O sea, es horrible ver los vídeos de estas personas. Y es una bebida natural. Es correcto, ¿verdad? Como le digo, hay que, ¿verdad?, estar bien pendiente de estas bebidas, ¿verdad?, que los llaman naturales, ¿verdad?, porque muchas veces contienen, ¿verdad?, compuestos, ¿verdad?, que pueden causar disturbios en los electrolitos. Muchos de ellos pueden causar lo que se llama hipercalemia, ¿verdad?, que suben el potasio en la sangre, y esto puede ser, ¿verdad?, mortal y peligroso. Así que, ¿verdad?, no es que me indique, ¿verdad?, no es que indique que no se usen, pero hay que monitorearlas
constantemente con su médico, ¿verdad? Con un profesional de la salud. Exactamente, y eso usted sabe que esas bebidas energizantes se han puesto siempre muy de moda, se venden en cualquier sitio, la accesibilidad es demasiado fuerte y mucha gente joven utilizándola, y a mí esas cosas me preocupan, que a la larga entonces en 10, 15 años veamos personas más afectadas con problemas de los riñones. ¿Qué cosa yo tengo que hacer para cuidar mis riñones, doctor? Pues mira, lo principal que debemos hacer, ¿verdad?, es chequearnos con nuestro médico primario, ¿verdad? Los laboratorios, que todo esté corriendo bien. Y hay que establecer ciertas medidas de prevención. Lo principal es atacar, ¿verdad? Como yo digo, los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso y diabético, pues tenemos que controlar esa presión, ¿verdad? Las guías nuevas nos dicen que todo paciente debe tener su presión menos de 130/80. ¿Cómo lo logramos? Pues hay que establecer dietas en los pacientes. Se recomiendan que se consuma menos de 2 gramos de sodio. A veces es un poquito difícil, ¿verdad?, medir esto con cada alimento, pero enfocarnos principalmente en cosas que digan low sodium, ¿verdad? Eso los va a ayudar. Pacientes diabéticos, ¿verdad?, controlar el consumo de carbohidratos. No solamente están en los dulces, ¿verdad?, sino en nuestra dieta a diaria, ¿verdad? Los arroces, los panes, las pastas, todo esto contiene muchos carbohidratos y hay que mantenerlos controlados, porque si mantenemos estas dos condiciones controladas, pues nuestro riñón va a progresar menos y se va a mantener más estable. O sea, que va entonces poder mantener una salud. Se dice siempre, ¿verdad?, que los riñones son nuestro filtro. Hay que tener cuidado con las cosas, ¿verdad?, que tomamos también por eso mismo, porque muchas veces los podemos dañar, aunque yo sé que en el próximo segmento vamos a hablar de medicamentos y nuestros riñones, pero hay cosas diarias que muchas veces podrían también alterar esa función. Pues claro, definitivo, ¿verdad? Es importante mantenerse bien hidratado, ¿verdad? Por lo menos consumir, como siempre le digo a mis pacientes, sus 4 a 6 botellas de agua, ¿verdad? Estamos hablando 2.5 a 3 litros de agua. Tener cuidado con las bebidas, ¿verdad?, con soda, como los refrescos, porque no solamente por la cantidad de azúcar, sino por la cantidad de fósforo que contienen, que son electrolitos que se acumulan en el cuerpo y a la larga afectan el riñón. Las personas que ya tienen, y las personas que ya tienen problemas de los riñones, son personas que tienen que tener extremo cuidado, supervisados, y deben ir todo el tiempo de la mano de su médico. Claro, eso es bien importante. Ya si hay una enfermedad, una insuficiencia de riñón preexistente, es bien importante el control de la dieta. Estos pacientes, ¿verdad?, ya especialmente cuando van entrando a etapas avanzadas, es importante referirlos a la nutricionista, ¿verdad?, para que puedan establecer una dieta controlada. De nuevo, ¿verdad?, pacientes con hipertensión, controlar esa cantidad de sodio que consumen. Pacientes diabéticos, mantener esa hemoglobina glicosilada a menos de 7, ¿verdad?, que es una prueba que hacemos para ver cómo está la diabetes. Así que la dieta va a tomar un rol bien importante. Exactamente. Yo siempre digo, ¿verdad?, que la alimentación es como una de las patitas base para nosotros mantener la salud. La otra es mover este esqueleto. Hay que mover nuestro cuerpo porque no se hizo para estar estático, se hizo para movimiento, y una de las cosas buenas también que trae a la salud y que puede ayudar con esa presión arterial es el ejercicio. Definitivo, ¿verdad? Se ha comprobado, ¿verdad?, la literatura lo dice, que bajar de peso es el primer método para bajar la presión. De hecho, entre todas, ¿verdad?, las cosas que podemos hacer aparte de medicamentos. Se recomienda siempre pacientes que hagan ejercicio, por lo menos 150 minutos de actividad cardiovascular, ¿verdad? No tiene que ser corriendo, caminando, ¿verdad?, a pasito fuerte, ¿verdad?, como decimos, pero por lo menos 150 minutos en la semana. Y todo esto los va a prevenir, ¿verdad?, que nuestro riñón se afecte más. ¿Una persona que ya padezca el riñón puede hacer esa caminata? Claro. ¿Se le recomienda? Se le recomienda, ¿verdad?, a los pacientes por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio, es recomendable. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.